Pues buenos días, familia. La verdad es que en las alabanzas hoy muchas veces estamos cantando y vemos o cantamos al Señor, pero otras veces no os da la sensación de que estáis delante. O sea, es como una presencia más. Otras veces parece que le estás cantando, no sé, las sensaciones. Me parecía que estaba allí con los 24 ancianos, con todos los presentes. Es bonito cómo el Señor va en cada canción, en cada situación, nos va llenando más y más de Él a medida que nos acercamos más y más a Él. Esta semana el Señor me puso a mitad de semana un pasaje de la Biblia, pero realmente no sabía yo, Señor, ayúdame, porque no sé realmente qué quieres decir. O sea, sé lo que quieres decir con el pasaje, pero no sé cómo yo expresar ese mensaje. Entonces le dije, hazlo tú y no yo. Que siempre le digo eso, pero hay circunstancias que es más Él que nosotros. Y si hay algún valiente, algún guerrero apasionado del Señor que dirija este tiempo, que levante la mano. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida, un día más, Señor, por estar congregados delante de tu santa presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú unjas, Señor, mi hermana Miriam, Señor, para que traigas el mensaje, Señor, de tu palabra, Señor, para que pueda discernir, Señor, y a través del Espíritu Santo, Señor, pueda traernos, Señor, el maná que tu pueblo necesita, Padre. Te pido, Señor, que selles sus labios, Señor, de toda palabra, Señor, que no venga de ti, Señor, mas sea el Espíritu Santo, Señor, el que le inunde, Señor, con tu paz, Señor, con tu sabiduría, Padre mío, para que hoy salgamos edificados y restaurados, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, papá. El Señor me puso esta semana en el corazón Lucas 7, del 11 al 16, donde está hablando de un joven resucitado. Y vamos a ir tocándolo poco a poco, porque normalmente vemos que el Señor, casi siempre que hacía un milagro, decía, ¿tú crees que puedo hacerlo? ¿O tienes fe? Y entonces cuando veía fe, el Señor decía, por tu fe te has sanado y salvado. Entonces el Señor se movía mucho según la condición de fe que tuviera esa persona. Pero leyendo este pasaje, aquí no vemos que nadie estaba implorando a Jesús ni pidiéndole en fe. Y vamos a ir paso a paso. El título es Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando aquí dice muchos de sus discípulos, no está hablando de 12 discípulos. Porque cuando iban los 12 discípulos, los nombran, y iban sus 12 discípulos. Amén. Muchos discípulos. O sea que dentro de los 12 apóstoles, muchos más hicieron discípulos del Señor. Y es importante que ser un discípulo significa seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Y esta gente iba pueblo tras pueblo tras pueblo siguiendo a Cristo. Sabemos de otra parte de la Biblia que el Señor exhortó al pueblo de su mal camino, de su mal proceder. ¿Y qué pasó? Que muchos no entendieron esa palabra y se fueron. Unos le siguieron, otros se fueron. Y así hoy en día está pasando. A veces compartes la palabra, y si la palabra es agradable a nuestro oído y es agradable a nuestro corazón, nos permanecemos, nos quedamos y hasta seguimos. Pero a veces la palabra entra que nos está exhortando, nos está diciendo algo que realmente necesita nuestra vida.
Y cuando el Señor exhorta, no exhorta porque esté enfadado, sino quiere algo bueno en mi vida. Significa que quiere mejorar mi vida. Quiere que tenga más paz, más gozo, más libertad, más caminar como Él en santidad. Pero hay gente que eso no lo recibe porque aún no están preparados y entonces se apartan. Pero aquí en el pasaje decía que muchos de sus discípulos, no dice cuántos, y una gran multitud, o sea, aparte de los discípulos, había una gran multitud que también lo seguía. La diferencia de la gran multitud es esa. Discípulos son los que siguen a Jesús con obediencia. La otra gran multitud estaban simple a ver qué cae, a ver qué dice, a la expectativa, pero no son seguidores, simplemente oidores. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En esta parte vamos a pararnos de que las ciudades en aquella época estaban amuralladas. No son como aquí las ciudades que pueblo a pueblo cruzas una carretera o una pared. Hay pueblos que hasta una casa, yo he oído de lugares que hay una casa que en mitad de la casa es de un pueblo y mitad de la otra pueblo, porque los límites de esa casa los han puesto entre dos pueblos. Antiguamente eso no existía así. Las ciudades estaban amuralladas y había solo una puerta de entrada, y por esa puerta entraban y por esa puerta salían. Entonces, cuando aquí el Señor está diciendo, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es que esa puerta, o sea, no solo había un paso, había una muralla y una puerta. De noche se cerraría, de día se abriría. Las puertas están para abrirse y cerrarse. Entonces, digamos que la puerta era para que no entrara gente a hacer daño o a hacer maldad. Y de que se estaba acercando a la puerta. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. En el Antiguo Testamento, hoy en día ya no se nota tanto, pero en el Antiguo Testamento los muertos había que enterrarlos fuera del lugar de asentamiento. Si ellos estaban, no en una ciudad, porque hubo una época que no vivían ni en ciudades, iban con carpas de aquí a para allá, pero siempre enterraban a las personas fuera, muy lejos, porque eran gente ya contaminada, ya eran impuros. La muerte ya era impura. Quien tocaba a un muerto tenía que estar mínimo 7 días para purificarse y limpiarse. O sea, todo lo que se tocaba muerto, había que estar habiendo una santificación, una limpieza física y de todas las maneras. Entonces aquí está diciendo que estaban sacando a este hombre, a este niño, en un féretro para enterrarlo a las afueras. Si os dais cuenta, casi todos los cementerios antiguamente se hacían fuera del pueblo, lejano. Pasa que los pueblos van creciendo, se van haciendo muchas fincas y al final casi el cementerio está involucrado con el pueblo. Pero eso no era la mentalidad de Dios. Era siempre alejado. ¿Por qué? Porque eso se pudre y puede traer enfermedades. Entonces el Señor los apartaba. Y llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Esta mujer había enterrado a su marido, pero ahora estaba enterrando a su hijo. En aquella época, que quiero siempre que os sentéis y pongáis en vuestra mente la época. Hoy en día una mujer se queda viuda y tiene paga. Si está su marido cotizado, tiene una paga de viuda, una ayuda. La viuda de ahora está más protegida, sustentada más económicamente, pero la viuda de antes estaba desamparada, ¿vale? Y tenía la ayuda de su único hijo. Para ella ese hijo era su todo, porque encima era un varón, tenía más peso que una mujer en su época. Un varón podía sustentar muy bien a una madre, a una familia. Pero a esta mujer se le fue todo. Se le fue el marido
y se le acababa de ir su hijo. Esta mujer sí estaba desamparada de todo. O sea, su llanto no es nuestro llanto si nos quedamos viudas y sin hijos de ahora. Su pesar era mucho más gordo, porque había perdido a 2 seres queridos, pero había perdido su estabilidad económica, su estabilidad como mujer. Dice, y mucha gente le acompañaba, una mujer querida. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y aquí vemos entrar a Jesús. Él iba a entrar en Naín, en este pueblo, con sus muchos discípulos. Iría a compartir la palabra, lo más seguro. Él cuando iba a hacer milagros, a compartir la palabra, pero antes de entrar se encuentra un entierro, se encuentra que están saliendo una multitud de gente y de momento, ¿qué le entró a Jesús? Compasión. Compasión. La misma compasión que tuvo en aquella cruz cuando se entregó. Jesús no vio a una mujer que había perdido a un marido y a un hijo, o que estaba perdiendo a un hijo. Vio a una mujer desamparada totalmente. Veía que esa mujer estaba más que perdida con el marido y el hijo. Estaba sin nada. Y la compasión era más grande de lo normal. El Señor, cuando la vio, simplemente le dijo, no llores. O sea, qué mandato, ¿no? O sea, no llores. ¿Cómo no vas a llorar? Has perdido a tu marido, que es el que te mantenía en tu casa, el que te alimentaba, el que te sustentaba. Has perdido un hijo y dices no llores. O sea, aquello tuvo que ser para esa mujer un colapso mental. A mí alguien me dice, recién muerto un hijo, no llores. Mi reacción sería, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Pero yo me planteo de qué manera Jesús dijo no llores, porque como fue con esa compasión, que esta mujer creo que no tuvo ni fuerzas para hablar. O sea, vio algo en él, sintió algo en él, que vemos que aquí la mujer ni contestó, ni habló. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y me vuelvo a parar aquí. Hoy en día tocar un féretro, la gente cuando acaba de fallecer se acercan al féretro, lo tocan y no pasa nada, ni en su mente tienen ningún problema. En aquella época, tocar un féretro era contaminarse, era ser inmundo, porque todo lo que tocaba un muerto, todo, hasta la caja, era inmunda. Entonces las personas que estaban llevando el féretro, esas personas, fueran 5, 6, 7, los que fueran, iban a estar 7 días apartados, descontaminándose de lo inmundo, purificándose. Pero Jesús lo primero que hizo es tocar el féretro. O sea, hoy en día, cuando van andando con el féretro, ¿quién se acerca a tocar la caja del féretro? ¿Habéis visto algún entierro que la gente vaya y lo toque? Es muy raro que alguien coja y toque el féretro. Hay también un respeto por el que está dentro, un respeto. Antes no de madera. No, era féretro. Sí, eran cajas. Eran cajas. No tan bonitas como las que montan ahora, pero eran cajas. Aunque los enrollaban con la sábana esa, y los perfumaban y todo lo demás, pero iban en cajas. Pero se convertían en inmundos. Y cuando Jesús tocó el féretro, la gente se detuvo. O sea, no dijeron no lo vayas a tocar que te haces inmundo. Cuidado que te vas a contaminar. O sea, ¿qué autoridad manaba Jesús? Su presencia, su voz, su porte, su mirada, su personalidad. ¿Qué emanaba su carácter para que ellos pararan?
Porque una persona extraña que toca un féretro de una persona que no conoces, lo primero que haces es apártate. Porque eso es casi como decir, ¿qué estás haciendo? Tocando algo tan personal como lo mío. Pero esta gente, lo que llevan se detuvieron. Y Jesús solo hizo una cosa. Habló. Y el verbo se convirtió. Cristo se convirtió en palabra. Y el verbo era palabra. Y él solo tuvo que hablar. ¿Y quién con palabras hizo este mundo? Con la palabra Dios hizo toda la creación. Los cielos, la tierra, los seres vivientes. Todo fue creado por la palabra. Y el Señor aquí solo habló. Y hizo solo una cosa. Joven, a ti te digo, levántate. Autoridad, escueto, firme y conciso. O sea, no se enredó. Por eso en el culto de ayer comenté de que el Señor habla de esa manera. Va al grano, no da grandes explicaciones. Simplemente dice lo que tiene que decir. Y le dijo al que se lo tenía que decir. Y aquí a este joven, que no dice la edad, pero es un joven, dice, a ti te digo, estaba muerto. Este joven estaba muerto. Normalmente no solemos hablar a los muertos. Porque creemos que no nos escuchan. Pero los muertos escuchan. Porque sus espíritus no están muertos. No oirán físicamente, sí escuchan espiritualmente. Porque Jesús directamente le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y fue una orden, levántate. Vamos a ver qué hizo este joven en ese momento. Entonces se incorporó el que había muerto y que comenzó a hablar y se lo dio a la madre. Panorama. Vamos a echar un vistazo. De momento, Jesús le dice, a ti joven te digo, levántate. Y este sin más, que lo iban a enterrar, que estaba a las apuertas, que llevaría pues un día muerto como mucho, porque los enterraban muy rápido, porque empezaban a oler y los enterraban bastante pronto, pero estaban seguros que había muerto, se incorpora del féretro y se pone a hablar. ¿Cómo se quedó la gente? O sea, yo sé de gente que estaría ya de Naim, acabaría ya en Sodoma o en la otra parte de Jerusalén, corriendo. Otros se desmayaban, seguro. Otros no podían ni hablar del pasmo que les daba. Otros chillarían del susto. O sea, la reacción de la gente no nos podemos ni imaginar, de que sabes que hay un muerto que se ha levantado y encima te está hablando. No se ha levantado, no se te ha quedado mirando, te está hablando. Y Jesús, como una cosa natural, como si no pasara nada excepcional, lo cogió, lo quitó del féretro y se lo entregó a su madre. O sea, es que ni la madre se pudo acercar al hijo. O sea, el panorama es brutal. Es como, voy a bajar del féretro a este chico, porque es que la madre ni se puede mover de donde está. Y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. A ver, todos tuvieron miedo. La reacción de cada uno no sabemos, pero todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios. Porque a veces el miedo nos hace apartarnos, pero a veces el miedo nos hace acercarnos a Dios. Y por eso a veces el Señor hace milagros, o trae pruebas, o circunstancias en nuestra vida, porque esas circunstancias, o pruebas, o miedos, nos acercan a Dios, o nos apartan de Dios. ¿La diferencia cuál es? Nuestra condición espiritual. Si queremos buscar de Dios, nos acercaremos. Si no queremos saber nada de Dios, nos alejaremos. Siempre va a depender de nosotros. Aquí dice que glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor.
¿Por qué decía esta gente un gran profeta se nos ha dado? Vamos a ir a Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 17 al 24, donde aquí Elías entró en una casa, había una ama de casa donde su hijo había muerto, ¿vale? Y esta mujer, con el dolor y la pena de su corazón, le dijo al profeta: mi hijo ha muerto. Y Elías, en este caso, por resumirlo de alguna manera, se tumbó encima de este chico 3 veces, nariz con nariz, ojos con ojos, boca con boca, y oraba al Señor, se levantaba, volvía a orar. El niño parecía que entraba algo en calor, volvía a ponerse encima, 3 veces lo hizo, hasta que el niño volvió en sí. Luego el Señor hizo lo mismo, pero con Eliseo, con su discípulo. Pero su discípulo fue un poco diferente, pero muy similar. Eliseo iba a casa de una mujer donde era estéril, no tenía hijos, y Eliseo le profetizó que iba a tener un hijo. Y esta mujer le dijo: a ver, con la edad que tengo, pues va a ser que no. Pero Eliseo le dijo: el año que viene, por estas fechas, tú ya tendrás un hijo. Y así fue. Se quedó embarazada y tuvo el niño. Pero ese niño murió. Pasó un tiempo y murió. Y fue a buscar a Eliseo, un poco recriminándome, como diciendo: me has dado una promesa y ahora me la quitas. Ahora me quedo sin ella. Entonces Eliseo cogió y le dijo a su criado: ve y haz esto que yo te digo. Pero no funcionó. Entonces Eliseo fue en persona y entonces hizo lo mismo que había hecho Elías, porque fue su discípulo, vio cosas que había hecho Elías y él hizo lo mismo que con Elías. Pero la diferencia, ¿cuál fue? Que tuvo que hacerlo 7 veces. Lo mismo. Cuerpo, nariz con nariz, ojo con ojo, hasta que el cuerpo empezó a coger calor, y todo eso con oración. Y al final el Señor lo revivió. Entonces las dos veces lo revivió ¿quién? El Señor. Pero ¿quién hizo el acto de amor? ¿Quién tuvo la misericordia? ¿Quién se puso encima de esos cuerpos muertos? Elías y Eliseo. Y eso es obediencia. Eso es lo que los discípulos hacen, obedecen siempre lo que Dios quiere hacer. Claro, aquí cuando vemos que ha venido un gran profeta, ¿por qué les vino a la mente al resucitar a este joven? Ha venido un gran profeta que se ha levantado entre nosotros, porque se recordaba a Elías y a Eliseo. Alguien que tiene poder de resucitar a alguien tiene que ser profeta. Y Jesús era todo. Era profeta, hijo de Dios, era Dios, lo era todo. Pero ellos tenían en la mente la antigua palabra: nos ha venido un profeta. Y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuánto hambre tenía el pueblo de la visita de Dios? Estaban con hambre de que viniera el Mesías. Y el Mesías había llegado y aún no lo habían conocido. De hecho, el Mesías pasó por la cruz y muchos aún seguían sin reconocerlo. Y hoy en día, después de 2000 años, crucificado el Mesías, hay mucha gente que sigue sin reconocerlo. Y eso nos lleva a que aquí Jesús resucitó a este joven físicamente. Pero es que el Señor quiere resucitar a la gente hoy en día espiritualmente. La gente va por el mundo andando como este joven en el cetro, muerto. Muerto que escuchó y vino a la vida. Pero estaba muerto, pero pudo oír la voz de Jesús. Y hoy en día la gente, le hablas de Jesús y muchos quieren escuchar y vuelven a la vida. Pero muchos otros no quieren escuchar y siguen muertos en vida. Por eso a veces creo que mucha gente dice: es que yo no tengo paz, yo no tengo consuelo, yo no tengo descanso, siempre tengo una zozobra, una inquietud en mi vida, siempre tengo... Es que no tienes despierto, no tienes vivo el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu despertado.
y tu alma vive continuamente en pena, porque esta vida es una pena. Vivimos una vida de pena. Y el Espíritu Santo es el único que da, digamos que es la isla o el oasis en pleno desierto. Por eso el Señor aquí, aunque resucitó a una persona físicamente, el Señor quiere que este pasaje lo hagamos espiritualmente. Posiblemente tenemos la autoridad de poder resucitar a una persona. Dios dice que más grandes y mejores cosas haríamos al tener su espíritu. Pero lo principal y el mandato más grande que Cristo nos dio fue que muchos se salvaran. Que hoy en día hay mucha gente muriéndose y se va al infierno. Ahora mismo están muriendo miles de personas y algunas se van con el Señor y otras se van al infierno. Y no hay vuelta atrás. Da igual las oraciones que hagas por los muertos. Da igual las velas que les quieras poner. Ni les alumbran ni les llegan. O lo haces en vida o luego no hay nada que hacer. En Salmos 107 del 1 al 15 es un poco largo. Vale, aquí no lo tengo. Vale. 107 dice: porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, para que con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. No voy a leer más. El Señor tiene misericordia de todo el mundo, del creyente y del no creyente, del que le ama y del que no le ama. Él fue a la cruz por todo el ser humano. O sea, no podemos en nuestra mente decir quién va a ser salvo. O sea, a veces tenemos tendencia a decir, pues a esa persona no le voy a hablar porque no va a creer en el Señor. Ya estamos juzgando de quién es apto para el reino. Y nosotros no estamos llamados a juzgar quién está apto para el reino. Porque si hubiera sido así, quien no me compartió del Señor, a lo mejor no hubiera entrado yo en el reino. Nosotros tenemos que ser consecuentes de que toda alma que está viva tiene por qué tener derecho a escuchar que Cristo murió en la cruz por esa persona. Y eso es misericordia, eso es tener compasión. Y si alguien nos odia, también le compartimos. Y si odiamos a alguien, pues hay un problema en nosotros. Tenemos que dejar de hacerlo. Pero aún así, aunque alguien no nos caiga bien, tenemos que orar por esas personas. Jesucristo no miró la condición de si esa mujer era muy fiel en su caminar. No miró la condición del muerto, si había seguido del Señor mucho o poco. Simplemente dice que tuvo compasión por ella. Y le dijo a ella: no llores, te voy a quitar tu aflicción, voy a quitar tu pena. Y esa es la meta que tiene Jesucristo en cada uno de nosotros. Pero esa es la meta que tenemos como hijos de Dios para todas las personas que están ahí fuera queriendo escuchar. Y hay gente que te pide en palabras: yo quiero saber más del Señor. O te dice: pues explícame un poquito más de lo que tú sabes. Pero hay gente que te está gritando sin abrir la boca. Hay gente que te está implorando de saber más de Cristo, pero por orgullo, por vergüenza, por no saber cómo expresarse, no te lo pide.
Entonces tenemos que estar muy despiertos, como estuvo aquí Jesús, de tocar el corazón de esa mujer con misericordia. Y toda la gente que estuvo allí, dice que tuvieron temor, sí, pero ¿qué hicieron? Alabaron al Señor. O sea, cada alma que se salva, alaba al Señor. Y sabemos en su palabra que dice que por un salvo, por una persona que se convierte en esta tierra, hay fiesta, ¿dónde? En el cielo. Uno que quiera convertirse al Señor, conocer del Señor, andar en el Señor, hay una fiesta. O sea, ya os digo que hay fiesta continua. Sabemos que estamos en tiempos muy fuertes, espiritualmente muy fuertes y de todas las maneras, pero espiritualmente muy fuertes. Pero hay una cantidad de gente buscando del Señor de verdad. O sea, no porque me aburro, no porque voy a intentar algo más, no porque no sé qué hacer, sino por convicción de quiero realmente esa paz que veo en esa persona, o quiero sentirme en paz conmigo misma. Y eso solo lo puede dar Dios. O sea, nosotros podemos intentar buscar riqueza con el dinero, con los lujos, con las cosas, con los placeres del mundo, con la familia, pero solo hay una pieza de todo ese puzzle que la pone Cristo. Solo Él. Cuando en Génesis Adán y Eva pecaron, fue la primera vez que se encontraron desnudos y tuvieron miedo. Esa pieza aún no estaba quitada en ellos. Ellos se sentían libres, no sabían que estaban desnudos. Y de momento, al comer el fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos. De momento les entra miedo, se esconden de Dios. O sea, de momento vino muchas cosas malas que no habían vivido nunca. Y Jesús, Dios les dijo, ¿dónde estáis? No os veo. Se estaba acostumbrado a verlo. ¿Dónde estáis? Aunque sabemos que Dios sabía dónde estaban, ¿no? Pero ahí está la interactuación del Señor con nosotros. Y Adán y Eva dijeron, es que nos hemos escondido porque hemos oído tu voz y hemos tenido miedo. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Quién os ha dicho? ¿Quién os ha dicho que os escondáis? O sea, ¿quién os ha informado de esto de que os escondáis? ¿A quién habéis escuchado para tener miedo? Entonces, eso es lo que nos pasa muchas veces, que el miedo nos paraliza. Nos paraliza compartir la salvación a gente que queremos, a gente que no conocemos. El miedo nos paraliza a compartir el Evangelio al que no nos cae bien, al que nos ofendió o nos despreció, cuando ese regalo fue genuinamente para todo el mundo. Entonces, hoy el culto no va a ser muy largo, muy extenso, porque quiero que estéis pensando en todo tiempo que el Señor no pasó por este pueblo por Naín de casualidad. Él iba por todos los pueblos, pero cuando pasó sabía que iba a encontrarse con este féretro, sabía que iba a resucitar a este chico, sabía que a través de este milagro no solo Judea, sino los alrededores iba a llevarse la palabra, porque la meta era que la salvación fuera para muchos y no para algunos. Podía haber tocado a esos 12 y ya está, claro, pero esos 12 tenían que tocar a miles y esos miles a millones hasta el día de hoy. Entonces, que estemos abiertos en todo tiempo, en todo momento, y cada uno evangeliza o lleva la palabra a su manera. No todos vamos a ir hablando, porque no todos tienen el don de evangelista, pero todos a su manera podemos compartir de la palabra del Señor. Unos con palabra, otros con hechos. Aquí Jesús habló, pero sus hechos hablaron más. Resucitó a ese hombre. Entonces, que nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, sea el que evangelice en nuestra vida. Que la gente cuando nos vea, vean a Cristo en nuestras vidas. Para eso tenemos que vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. Es uno de los deseos que Jesucristo quiere que tengamos.
tenemos su Espíritu Santo y podemos echar en mano de Él a toda hora, en cada circunstancia. Cuando tenemos miedo, su paz nos da consuelo. Cuando tenemos cansancio, su fuerza es la que nos tira hacia adelante. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a ponernos delante del Señor y que el Señor os ponga en la mente a estas personas, Señor, que tú tienes preparadas para tocar sus corazones. Poneros delante de ellas, que cada una, y en vuestra mente hacer que esa persona cambie su corazón, que pase de ese muerto en el féretro a vida, y que vuestra palabra a la hora de orar, de interceder por esa alma, sea tan potente como la de Jesús cuando dijo a este joven: levántate, porque queremos que sean muchos los que se salven. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has dado autoridad. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Tú eres el que tienes el poder, pero nosotros somos el que tenemos que activar a través del Espíritu. Queremos, Padre Santo, que toques nuestro espíritu junto con el tuyo, para tener esa autoridad y poder decir: levántate. Tú, joven, tú, anciano, tú, niño, levántate. Salva, Padre Santo. Salva a todas esas personas que aún no te conocen. Pero danos, Señor, a nosotros discernimiento para entender que con tu autoridad, con tu poder, con tu espíritu, tenemos la capacidad de levantar personas que están muertas espiritualmente, que su espíritu aún está dormido, en coma, sin vida, para que pasen a vida y la pasen en abundancia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y comprender que esos frutos del Espíritu están a nuestro merced, para no tener miedo, para poderte darte la honra y la gloria en todo, para quitar de nosotros todo lo que no venga de ti. Arrogancia, vanidad, todo lo que esté contaminado, Señor, de nuestra vida, apártalo. Tú, Señor, tocaste ese féretro, pero no te contaminaste, porque tu santidad era tan grande que era imposible que tú te contaminaras. Ayúdanos, Señor, a poder orar por las cosas que ya están muertas espiritualmente, Señor, pero que no nos contaminen. Ayúdanos a estar nosotros libres de contaminación espiritual, Señor. De que no vayamos arrastrándonos por las cosas de este mundo, que la carne o los deseos de nuestra alma no nos arrastren de tal manera que nos apartemos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a dar luz a quien lo necesita y que las tinieblas no nos envuelvan. Queremos, Padre Santo, ser sal en esta tierra, pero para eso necesitamos que tú estés discipulándonos, que estés ayudándonos, instruyéndonos a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de tu cuerpo, que es la Iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos una meta, un propósito, que es muchos se salven, te conozcan, se rindan a tus pies, que no toquen, que no vean el infierno, que no pongan sus pies dentro de él, Señor. Queremos rescatar, Señor, sus almas y que anden aquí en esta tierra con tu paz, con tu gozo, con tu mansedumbre, con tu amor, con tu templanza, con todos los frutos de tu espíritu, Señor. Aumentanos, Señor, la fe. Aumentanos más las ganas de andar en tu presencia, de tener más comunión contigo, de ser más útiles en tus manos, como Eliseo, Señor, como Elías, obedientes, intentando no 3 o 7 veces, sino 1000 veces, tantas veces tú quieras, en oración, en persistencia, en ayunas, por todas esas almas perdidas, Señor. Queremos rescatar, Padre Santo,
Porque conozcamos o no a esas personas, los queremos en tu reino, Señor. Porque no queremos el infierno para nadie. Tú fuiste a la cruz por cada uno de los que han pasado en esta tierra. Por los que estuvieron, por los que están y por los que vendrán. Y nosotros, Padre Santo, queremos hacer lo mismo. Queremos que todos vayan a tu reino. Y ayúdanos a no juzgar quién es digno de tu reino. Ayúdanos a quitar todo prejuicio de quién tiene que estar en tu reino. Quita de nosotros, Señor, toda mentira de quién tiene derecho y quién no. Porque no somos quién, Padre Santo, de decir quién es salvo. Solo tú tienes el libro de la vida. Solo tú sabes quién está en él. Ayúdanos a llevar la palabra a toda persona que la quiera, a toda persona que la reciba. Y el que no la recibe, Señor, está en su derecho no recibirla. Porque el libre albedrío es eso, dejarlos que ellos decidan dónde pasar la eternidad. Pero nuestra obligación, Padre, es entregarles la verdad, darles la salvación, decirles que hay una salida a la muerte. Nosotros no podemos imponer ni obligar a nadie a que crea en ti, pero sí podemos compartir que hay una puerta y que esa puerta eres tú, Jesucristo. Te damos las gracias por el amor derramado, por tu misericordia, por no rendirte, por rescatarnos, porque en ese féretro, Señor, estuve yo. En ese féretro estuvimos todos los que te conocimos, Señor. Estuvimos muertos, tumbados, sin poder hablar, pero con solo una palabra tuya en nuestro corazón y en nuestro espíritu nos hizo levantarnos, nos hizo hablar, nos diste voz y nos diste voz para salvar a otros, Padre Santo, para ayudar a sacarlos de las tinieblas a la luz. Te damos gracias, Señor, por no rendirte y ayúdanos a que nosotros no nos rindamos, Señor, a que peleemos la buena batalla hasta el final. Te damos la honra y la gloria, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y que todas estas señales que están pasando ya, que están escritas en Apocalipsis, donde pone que muchos aún así, después de todos esos acontecimientos, de esos granizos, de esos terremotos, de esas cosas malas, de esas bestias que les picaron, aún así muchos no querían conocerte, no se rindieron a tus pies. Hay corazones que son duros, hay corazones que no van a querer doblegarse, Señor, pero nosotros no sabemos quiénes van a ser, Señor. Por eso, danos palabra de sabiduría para compartir tu verdad a toda persona, aunque no dobleguen sus corazones. Y que vean que todos estos acontecimientos que están pasando es un llamamiento tuyo para que sepan que aún tienen la oportunidad de conocerte, que aún tienen tiempo de arrepentirse, que aún hay un segundo para decir: yo quiero ser salvo con Cristo Jesús. Porque cuando uno muere no hay posibilidad ninguna. Señor, que todos estos terremotos, todos estos fuegos, todas estas cosas que están viniendo en esta tierra, todos estos acontecimientos naturales y no naturales, vean tu mano tocando su corazón, tocando su espíritu. Porque para que no se aferren a esta vida, sino a la venidera, para que vean que aquí están de tránsito, que aquí están de paso, que tú estás llamándoles la atención con cosas físicas para llevarlos a un mundo espiritual donde tú los quieres tener siempre. Ayúdales a entender de que todo esto no es un castigo, es una advertencia para que ellos cambien su actitud. Te damos la honra y la gloria, Señor, por lo que has hecho hasta ahora. Y pedimos que sigas trabajando en cada uno de tus hijos. Y que hagas, Señor, que todas las personas que aún no te conozcan abran sus corazones, reblandezca su corazón y que acepten de que tú eres el Cristo, su Redentor. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la honra.